Por lo tanto, es una operación militar que se aborta por la misma persona que lo inicia, que es el teniente coronel Tejero. El ejército en masa hubiera estado a favor de un golpe, pero claro, no de un golpe para poner un gobierno de concentración en el que entraban precisamente las personas a las que se consideraba enemigos, ¿no? Hubieran querido un gobierno pues de salvación nacional, un gobierno en que hubiera habido gente solvente, políticos de los que no habían cambiado de chaqueta después de morir Franco, y por supuesto pues algunos militares importantes. Yo creo que la mayoría del ejército hubiera estado de acuerdo. La mayoría. A la majoria de quarters va regnar la incertesa durant moltes hores. A Madrid, el general Carlos Alvarado va anar a la Capitania General per aconseguir suport per a la rebel·lió. El seu interlocutor va ser el cap de l'Estat Major de la Primera Regió Militar, José María Sáenz de Tejada. Y yo le dije, José María, porque nos conocíamos, ¿no? José María, que una ocasión como esta no se vuelva a presentar. Que no se vuelva a presentar. Volvió al despacho, no dijo nada. Y siguieron dando las órdenes para que las unidades volvieran a su acuartelamiento. Y así fracasó la cosa. Y se vio enseguida que el golpe había fracasado. Un golpe de estos se gana en las 2 primeras horas. Y desgraciadamente además con violencia. Cuando yo veo que ya las unidades están, había regresado la que había salido y todas las cosas, pues entonces decido pues ir a Zarzuela a hablar con Sabino y a cambiar impresiones y eso, y le llamo por teléfono y digo, voy a ir allí. Voy y me franquean la puerta de la Zarzuela y tal. Y cuando yo entraba, bajaba el rey, no sé si se lo habían dicho o es que bajaba a ver a Sabino o lo que fuera, y me vio y tal, y me dio un abrazo y me dijo, gracias, Pepe. El golpe de Estado del 23F no es un golpe de Estado. Son 3 golpes de Estado distintos que en un momento determinado llegan casi a converger. Parece que es un golpe, pero en el momento crítico divergen y no son capaces de ponerse de acuerdo entre ellos. Porque el rey está enfrente, porque el ejército está enfrente, porque no se han sumado las capitanías, por muchas circunstancias, pero esos 3 golpes terminan por volver a separarse y ya es absolutamente imposible que el golpe triunfe. Tejero daba por sentado que todo el ejército, o la mayor parte, se sumaría, por decisión de sus capitanes generales. Las capitanías generales en aquel momento tenían mucha fuerza. Hoy en día no. Hoy en día la estructura del ejército es muy distinta y no se puede comparar con aquella. Pero un capitán general sí tenía mucha posibilidad de intervenir y de mover a sus unidades. El famoso efecto dominó. Una fichita va poco a poco dejando caer a las demás. En aquella ocasión las decisiones del rey, cuando el gobierno no funcionaba y el presidente estaba también en las Cortes, pues fue fundamental y los capitanes generales obedecieron al rey en sus decisiones. Eso fue importantísimo. Ellos en ningún momento dicen que están por la defensa de la Constitución. Lo que dicen los generales es que ellos están a las órdenes incondicionales del rey. Bueno, las órdenes incondicionales del rey, y después alguno de ellos dijo, si a mí me hubiera ordenado el rey salir a la calle, hubiera salido el primero. Eso no es la defensa de la Constitución.
El general Quintana nos dice esto tan sencillo. Franco hizo un testamento para los militares. Testamento que ha estado colgado en las salas de banderas de muchos cuarteles durante muchos años. Y en ese testamento dice clarísimamente: os pido que seáis tan leales con don Juan Carlos de Borbón como jefe del Estado como lo habéis sido conmigo. Y él dice: el rey es el jefe de las Fuerzas Armadas. Franco me ha ordenado que sea leal. Yo lo soy, porque era una persona muy, muy disciplinada, y yo obedezco al rey, que es el jefe, el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Y punto. Quintana dijo: no, a mí el rey me dice esto, y yo en primer tiempo de saludo le digo que a sus órdenes, majestad, y me tiro para adelante y se acabó. No ando en tiquismiquis de que si es constitucional o no es constitucional la decisión del rey. No, eso es fácil que en fin, que ese concepto de disciplina militar exclusivamente pues hubiese prevalecido en aquel momento, ¿no? Yo creo que sí. Por tanto, eso es terrible, terrible, porque el rey podía perfectamente haberlo hecho, y eso nos viene a decir hasta qué punto los mandos estaban obedeciendo al rey mucho más que pensar en la Constitución o pensar en el ordenamiento jurídico. Yo, desde luego, no contemplé la menor duda. La situación era muy delicada, pero tan clara que no podía apoyarse nada en un asalto producido al Congreso de la forma en que se produjo. Yo recuerdo que yo estaba con mi mujer y le comenté, digo, espérate que viene el rey y se vendrá como saldrá vestido de capitán general. Y mujer, ¿cómo que? Ya verás. Cuando me voy a poner vestido de uniforme, digo, no tenía más remedio, su postura era esa. Finalment, 7 hores després de l'assalt del Congrés, a la 1:20 de la matinada, Joan Carles I va sortir per televisió per desautoritzar els colpistes i tranquil·litzar la població. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.